Se estrena tu película Olimpia sobre el movimiento estudiantil de 68. Ha tenido un camino en festivales, también en varias proyecciones especiales. ¿Cómo ha sido recibida tu película? Creo que lo que más ha gustado es encontrar una historia o un punto de vista distinto al que se tenía acostumbrado del 68, que generalmente veíamos la versión de los líderes, de los más altos líderes estudiantiles, contrapuesto con los líderes políticos, el presidente, Echeverría, las teorías de la conspiración, la CIA, ¿no? Se está comprobado que había esta comunicación, que además era muy típica en esa época, lo sigo viendo, pero además en esa época era muy común esta injerencia de ciertos organismos en el gobierno mexicano. Pero lo que nunca se había hablado es quiénes eran la gente que estaba marchando en las calles, qué era el movimiento estudiantil, que es algo que me tocó ya en el proceso de investigación de la película, que alguien se acercaba y me dijera, ojalá y hables del movimiento porque nunca han hablado de eso. Y eso fue cuando cambió un poco el rumbo de la película, así que la gente se ha como maravillado de conocer a estos jóvenes, que ya no es tan común ver unos jóvenes de los 60s en las películas o en las series, cómo hablan, cómo piensan, incluso lo ingenuos que pueden verse retratados, pero esta ingenuidad la ves en los materiales documentales, la ves en las películas, lo ves en las fotografías. Y eso ha gustado, como la atmósfera general de la película y desde luego la técnica, que es una película de animación. Ahí se ve un detonante muy importante, que es la entrada del ejército mexicano a Ciudad Universitaria. Esto cómo también ha impactado, y qué me puedes decir de esta filmación en la UNAM. Sí, el punto neurálgico de la película es, y el que une toda esta especie como de momento de amalgame de la historia, es, o que toma como hecho central la película, es cuando el ejército entra a instalaciones de Ciudad Universitaria, toma Ciudad Universitaria, atentando contra todo la autonomía universitaria. Recordamos que la UNAM es libre y autónoma, y entra el ejército y toma las instalaciones. Fue interesante filmar. Curiosamente, y es un dato que hemos platicado poco, pero en la UNAM no se había podido filmar en, vamos a llamarlos sexenios pasados o administraciones pasadas, con soldados disfrazados, o sea, actores disfrazados de soldados. Y hacía mucho que no sucedía, no que nos lo permitieran, sino nos comentaron que no lo habían permitido en películas anteriores que tocaban, o series o películas que tocaban el movimiento del 68, no les habían permitido a los uniformados disfrazados de las películas. Y era eso por un lado, y era curioso también ver de pronto a los estudiantes que eran vacaciones y había estudiantes de posgrado todavía por ahí, pero había algunos que eran muy jóvenes, y cuando veían a esta gente disfrazada de militares nos decían, ¿y por qué habría militares en la UNAM? ¿No? En su película, y les dijimos, bueno, porque aquí entraron hace 50 años. Entonces era como la sorpresa de ellos mismos de decir, no lo sabía, y que un estudiante de la UNAM, como seguramente muchos otros, no supiera que en la universidad había sucedido eso, significaba que se está haciendo poco, no solo con el tema del 68, sino con muchos temas de recordar momentos clave de nuestra historia y definitivos para una sociedad moderna. Ya luego la anécdota divertida es que en algunas tomas ahí cercano a Insurgentes y a Filosofía, cuando bajaban los militares persiguiendo estudiantes en la escena que estábamos filmando, también salían corriendo dealers que estaban instalados en los estacionamientos, entonces era divertido también ver esa interacción de dealers huyendo, ¿no? Aquí hay un homenaje también a todos estos entonces estudiantes que filmaron El Grito, ¿no? Que además combinas el documental real con esta película de ficción. ¿Cómo surge este homenaje aquí a estos estudiantes que dieron la vida por documentar, tanto en fotografía como en este video, pues lo sucedido hasta en Tlatelolco, ¿no? Pues comenzando porque El Grito es la película definitiva del movimiento estudiantil, uno de los documentales de largometraje más importantes de la historia del cine mexicano, un documental de una fuerza
y de un poder visual, es un ensayo cinematográfico muy poderoso, que fue filmado por maestros míos del CUEC, que nos contaron cómo fue filmado, me contaron de primera mano las anécdotas de cómo habían filmado esa película, cómo se habían robado negativos, robado es un decir, ¿no? Tomado negativos de la escuela, prestados, donados, cómo lo habían revelado clandestinamente, cómo escondieron el material en algunos lugares, aunque eso ya no está en la película. Y para mí, en el proceso de escribir, yo había hecho alguna película ya de ficción que tocaba la época de los 80s, y ya me había tocado reproducir la época, los coches, los sombreros, los peinados, vestuario. En este caso yo quería que tuviera verdad, y el grito es muy verdadero en las imágenes que presenta. Entonces decidí que en vez de recrearlo, iba a meter a mis personajes en el grito tal cual, porque yo no lo iba a lograr. De entrada no iba a conseguir miles de extras que fueran actores talentosísimos que dieran estos rostros de felicidad tomados de la mano por insurgentes. Iba a ser muy complicado a nivel artístico y de producción. Y por otro lado, emocionalmente no iba a lograrlo. El poder de la imagen documental es un poder único. Y intentarlo reproducir va a ser ocioso. Mejor dije, mejor tomo a mis actores y los meto allá. Eso fue la primera decisión estética de por qué llevarlo a la rotoscopia. ¿Y por qué llevarlo a la rotoscopia incluso al documental? Claro, para el siguiente, digamos que nivel de reflexión en el proyecto era si yo iba a tener mis momentos de ficción y mis momentos de documental, que es común en el cine moderno. Incluso Scorsese lo hace, ¿no? No había por qué tenerle miedo de pegar de pronto una escena documental con una escena de ficción, pero lo que yo quería es que no pensáramos que era documental, que era ficción, quitar distractores. Y lo que quería es que se unificara todo este universo. Entonces la unificación se lograba por medio de la animación, de esta capa de pintura que recubriría todo, ya fuera documental o ficción metida en documental, se integraría. No distinguirías a qué correspondería. Claro, si eres un poco fijado te puedes dar cuenta de manera muy fácil, pero en general ya pasado ciertos minutos de la película no importa. Y yo quería eso, que no importara qué es documental y qué es ficción, simplemente que estaba todo en este universo ya de una película de animación. Olimpia se estrena en una fecha muy significativa, cuando se cumplen los 5 años de 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, estos normalistas en Iguala que desaparecieron. ¿Qué significa para ti que se estrene en este momento tan difícil de estos 5 años de estos estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? Pues las fechas y la numerología siempre es fuerte, dura y poderosa, ¿no? Y te dice muchas cosas. Lo importante de Olimpia es que siga hablando de este movimiento que no se paró. Estamos continuando con el movimiento con esta película. Es demostrar que un movimiento no se acaba con una matanza y no se terminó ahí. Un movimiento sigue. Y casos como el de Ayotzinapa, que nos recuerdan dónde está la verdad, las malas decisiones que se toman, en manos de quién está el poder. La corrupción está en unos niveles altísimos. Ahí hay el problema de Ayotzinapa, que para mí está basado en la corrupción absoluta, en todos los sentidos. La corrupción no solo es económica. La gente cuando escucha corrupción piensa en corrupción económica. Es la corrupción del alma, ¿no? La corrupción del alma, la corrupción monetaria que se vive en el país. Es un virus mortal que se ha enraizado en nuestro ADN del país en los últimos 10 años, pero que venían más atrás, ¿no? Desde la fundación de los gobiernos priistas, sin control, ¿no? Sin ningún control, sin ninguna fiscalización, sin ningún observador. Y este descontrol estaba en el 68 también. Decían por ahí, es que los jóvenes revoltosos eran los del gobierno, tomando decisiones revoltosas, punks. Los punks eran ellos, ¿no? Unos años antes del punk, ellos eran unos punks tomando decisiones de desaparécelo, córtalo, mátalo, vayan, hagan. Yo soy el que tiene la razón. Una actitud completamente punk y revoltosa. Me parece que se comienzan a entonar los temas y los ciclos regresan. Esperemos que Olimpia sea que abra la conversación en nuevas generaciones. Sí, ahora se le pide perdón este gobierno a los de la
Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Que también es pues muy importante, histórico, de estos jóvenes también que murieron en Madera, ¿no? Sí, y está bien el perdón y está bien del gobierno que comienza a reconocer errores del pasado. También recordemos la disolución del grupo de granaderos, atendiendo uno de los puntos del movimiento estudiantil de 68. Se logró 48 años o 49 años después, se logró. En el 50 es que lo mencionaron, pero 50 años después se logró. Pero seguimos viendo temas complejos como la libertad de prensa. No solo por el crimen organizado, sino el mismo gobierno. Sigue habiendo un nivel en el cual el gobierno sigue siendo parte activa de qué tiene que decir la prensa y no, entonces ese punto sigue ahí del pliego petitorio, sigue en el aire. La libertad de asociación y sobre todo ustedes, los periodistas, reporteros, investigadores, que es uno de los países donde más muere gente investigando, reporteando, y igual estamos en las mismas. Y yo creo que en lugar de los perdones habría que voltear a ver hacia una capacitación hacia las nuevas generaciones de que exigirle a sus gobiernos. A mí me gustaría que este gobierno le enseñara a sus jóvenes qué tiene que pedir y qué tiene que reclamar en el futuro, ¿no? Ya cuando no estén ellos, no es una cuestión de fama, de políticos, de presupuestos. O sea, si verdaderamente hay unas ganas de que cambiemos, que una transformación de nuestro país, no es para mí, no es con eventos, no es con simbolismos, no es con actos simbólicos, es con entrarle duro a platicar con las nuevas generaciones para que tengan un mejor país.